Muy bienvenidos, queridos hermanos que nos están acompañando a través de las redes sociales. Les damos una cordial y calurosa bienvenida a cada uno de ustedes que están aquí. Es para nosotros un placer el día de hoy poder compartir la escuela sabática del día de hoy. Vamos a estar estudiando, como ustedes pueden mirar ahí en su pantalla, la lección del día de hoy, que lleva por título El tiempo del juicio. Así que los invitamos a que nos acompañen para que puedan estar con nosotros en el estudio de la palabra del Señor. Los voy a invitar a que me acompañen en una palabra de oración para comenzar nuestro estudio de la escuela sabática de los pioneros adventistas. Así que vamos a comenzar con una palabra de oración. Amantísimo Dios, que tu morada está en las alturas de los cielos, hoy nuevamente, Señor mi Dios, estamos aquí para compartir la lección del libro de Daniel, donde queremos suplicarte que usted nos dirija por medio de su Espíritu Santo para que podamos comprender esta preciosa y linda lección que estaremos estudiando el día de hoy. De igual manera te ruego y te suplico, Señor mi Dios, por nuestros hermanos que se estarán conectando a través de las redes sociales para poder estudiar este lindo y hermoso tema. Así pues, mi Dios, acompáñanos y dirígenos, pues te lo pedimos en el precioso y bendito nombre de tu Hijo, nuestro querido y amado Salvador Jesucristo. Amén. Pues a través de este espacio les damos una cordial bienvenida a cada uno de ustedes y vamos a comenzar nuestro estudio de la escuela sabática del día de hoy. Para aquellos que van a estar conectados aquí, pues esperando en Dios que sea de bendición para cada uno de nosotros. La lección del día de hoy es la lección número 11, que lleva por título El tiempo del juicio. Y en esta lección vamos a estar estudiando la continuación del capítulo 8 del libro de Daniel. Hemos estado presentando este capítulo desde la lección de la semana pasada y la lección en la introducción nos manda a hacer unas observaciones de lo que estudiamos la semana pasada. Por ejemplo, viene aquí y nos hace una pregunta esta lección. ¿Qué bestias vio Daniel en su segunda visión? Y Daniel capítulo 8, versículos del 1 hasta el 6 nos dice que Daniel miró primeramente a un carnero y después miró a un macho cabrío. También nosotros miramos en la lección de la semana pasada que el carnero representaba al reino de Medo-Persia y el macho cabrío al reino de Persia. Así que vamos a mirar nosotros también aquí que en el inciso C nos dice qué otro símbolo se presentó. Bueno, pudimos mirar nosotros que este macho cabrío que nos dice la palabra de Dios en Daniel capítulo 8 y el versículo 4, cuando venía este macho cabrío,
tenía un cuerno notable entre sus ojos. Y de igual manera, ese cuerno notable, vamos a ver, aquí me está comentando nuestra hermana Enira, que no se escucha bien, a ver si ahora nos pueden escuchar un poquito mejor, si nos pueden dejar un comentario, a ver cómo se escucha ahora la, el audio, para que así podamos continuar en nuestro repaso de la lección. Bueno, vamos a continuar entonces para que podamos nosotros avanzar en el estudio de esta lección. Y nos sigue diciendo la lección de la escuela sabática que a este cuerno notable se quebró en su mayor fuerza y de él salieron 4 cuernos. Y ahora vamos a ver nosotros que de uno de esos cuernos que nosotros miramos la lección de la semana pasada, miramos que de uno de esos cuernos salió un cuerno pequeño. Y eso es lo que nos dice el inciso E, donde dice que nos mostró, hablando de su poder, su obra y su destino. Por eso es que ahora vamos a comenzar y vamos a salir de este PDF y vamos a colocar la presentación donde comenzaremos nuestra lección del día de hoy. Y estamos en Daniel capítulo 8, donde él está mirando esta visión. Y en esta visión él está mirando, como podemos ver aquí, a el carnero y al macho cabrío. La lección número 11, basada en Daniel capítulo 8, nos va a mostrar con la primera pregunta. Y la primera pregunta nos la va a responder el versículo 13, donde dice: mientras tenía esta visión, Daniel, ¿qué fue lo que él escuchó? Y vamos a encontrar en el versículo 13, hablando Daniel, donde nos dice: entonces, esto es lo que escuchó Daniel. Entonces oí a un santo que hablaba y otro santo le preguntó. Esa es la respuesta de la pregunta número 1, donde nos dice: mientras Daniel tenía esta visión, ¿qué escuchó? Y Daniel está mirando ahí en esta visión a 2 santos. Y estos 2 santos están teniendo una conversación. Mientras ellos están teniendo esta conversación, Daniel escucha lo que estos 2 santos están dialogando. Y vamos a mirar más adelante que lo que estos 2 santos están hablando es en beneficio de Daniel y de su pueblo. La pregunta número 2 nos va a decir y nos va a arrojar todavía más luz, donde nos dice: ¿qué pregunta le hizo uno al otro? Es decir, ¿qué le preguntó un santo a otro santo? Y Daniel capítulo 8 versículo 13 nos dice lo que un santo le está preguntando al otro santo. Dice: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo, de la prevaricación asoladora y del pisoteo del santuario y del ejército? Es por eso que aquí en esta noche vamos a estudiar esta lección número 8, que es fascinante y que es de suma importancia para nosotros como pueblo, porque ya en el versículo 13 nos está dando 4 pautas, y esas 4 pautas son: número 1, ¿hasta cuándo va a durar esta visión? Número 2, ¿qué es el continuo?
Número 3, que es la prevaricación asoladora. Y número 4, el pisoteo del santuario y del ejército. Por eso es que Daniel capítulo 8 y el versículo 13 nos está diciendo qué pregunta le hizo un santo al otro santo. Y la respuesta nos la da Daniel en el versículo 13 y nos dice que lo que se preguntó uno al otro es: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo, de la prevaricación asoladora y del pisoteo del santuario y del ejército? La escuela sabática nos manda a leer la nota número 1. Y miren lo que dice la nota número 1. Es decir, ¿hasta cuándo se le permitirá que este poder malvado y desolador lleve a cabo su cruel obra contra la causa y el pueblo de Dios? Es decir, que en otras palabras, esto es lo que le está preguntando un santo al otro santo, y eso es lo que está escuchando Daniel. La nota sigue diciendo: es interesante notar los siguientes puntos con respecto a la pregunta y la respuesta. La pregunta la encontramos en Daniel 8:13 y la respuesta la encontramos en Daniel 8:14. Ahorita solamente estamos estudiando la pregunta y viene la nota y nos sigue diciendo. Inciso 1 nos dice: el interés manifestado por los ángeles celestiales en los asuntos de este mundo, como lo indica la pregunta del ángel. Aquel a quien se dirigió la pregunta fue evidentemente Miguel, el primero o jefe de los príncipes. Así que si nosotros nos colocamos en la posición de Daniel, imaginémonos, hermanos, que nosotros somos Daniel y nosotros estamos mirando lo que Daniel está mirando, y Daniel está mirando a dos santos. Así es como lo introduce Daniel 8 y el versículo 13. Estos dos santos, vamos a mirar que uno es Miguel y el otro es Gabriel, o como nos va a decir la nota, que Miguel es nuestro Señor Jesucristo. Y el que está preguntando hasta cuándo durará la visión del continuo y de la prevaricación desoladora y del pisoteo del santuario y del ejército, el que está haciendo esta pregunta es Gabriel. Y el que va a responder esta pregunta en Daniel capítulo 8 y el versículo 14 es nuestro Señor Jesucristo. Miren qué más nos sigue diciendo la nota de estudio. Dice: aquel a quien se dirigió la pregunta fue evidentemente Miguel, el primero o jefe de los príncipes, el único que sostuvo, es decir, que tenía entendimiento de esta visión, con Gabriel en estas cosas. Y aquí nos muestra las evidencias donde Miguel es Cristo. Cuando nosotros vamos a Daniel capítulo 12 y el versículo 1 nos dice: y en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue después que hubo gente. Hasta entonces, mas en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 y el versículo 16 nos va a decir que este personaje, que es nuestro Señor Jesucristo, quien con voz de mando y
con trompeta de Dios descenderá del cielo. Eso nos lo muestra Primera de Tesalonicenses, capítulo 4 y el versículo 16. Dice, porque el Señor mismo, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y Judas, capítulo 1 y versículo 9, nos vuelve a mencionar a el arcángel Miguel cuando combatía por el cuerpo de Moisés. Y podemos ver entonces nosotros que Gabriel como dice la nota aquí, Gabriel le pidiera información a Cristo, el arcángel. Entonces, cuando nosotros leemos aquí en Daniel capítulo 8 y el versículo 13, vamos a mirar que el versículo se podría leer así. Entonces oí a Gabriel que hablaba. Y otro santo, sería así, entonces oí a un santo que hablaba. Este santo es nuestro Señor Jesucristo. Y otro santo le preguntó, ese ya es Gabriel. Y lo que Gabriel le va a preguntar al Señor Jesús es, ¿hasta cuándo, Señor Jesucristo, durará la visión del continuo, de la prevaricación asoladora y del pisoteo del santuario y del ejército? Eso lo quería saber Gabriel. Pero Gabriel, como vamos a mirar más adelante, lo está preguntando en beneficio de alguien que estaba mirando ahí la visión, del que estaba teniendo esa visión. Y ese quien estaba teniendo la visión era Daniel. Por eso es que Gabriel pregunta para beneficio de Daniel y de su pueblo de los últimos días. Noten lo que dice la nota de la escuela sabática en el inciso 3. Miren lo que dice. La respuesta de Cristo, así que el que responde es Cristo, está dirigida a Daniel. Fíjense que nuestro Señor Jesucristo responde la pregunta de Gabriel para beneficio de Daniel. Y él la registró, es decir, Daniel registró la respuesta que dio el Hijo de Dios. Lo que indica, dice la nota de estudio, lo que indica claramente que fue diseñada para el consuelo e instrucción del pueblo de Dios en el futuro, es decir, para nuestro tiempo. ¿Y cuál es ese beneficio que contiene la respuesta? Miren lo que dice, cómo la purificación del santuario terrenal en el tipo fue una obra de juicio y se produjo al final del ciclo anual del servicio, de modo que la purificación del santuario celestial es también una obra de juicio y constituye la obra final de Cristo como nuestro gran sumo sacerdote. Los 2300 días o años llegan, por tanto, a las escenas solemnes del juicio descritas en Daniel capítulo 7 en conexión inmediata con lo que escuchó acerca de las palabras del papado y lo vio entregado a la llama ardiente. Se notará, dice la nota de estudio de esta escuela, se notará que la respuesta que da nuestro Señor Jesucristo, en lugar de dar un periodo que llegaría a la ejecución de los juicios de Dios sobre el papado y la liberación del pueblo de Dios, da un periodo que llega hasta el juicio investigador, un tiempo breve pero indefinido,
justo antes de que Cristo venga a ejecutar el juicio. Así que podemos mirar ahí que nuestro Señor Jesucristo está dando a través de Daniel 8:14 la respuesta a la pregunta que hizo Gabriel en beneficio para Daniel. Y es por eso que hoy vamos a estudiar esa pregunta y esa respuesta en esta lección número 11, titulada El juicio. Y es una respuesta en beneficio para el pueblo de Dios. Por eso la pregunta número 3 nos sigue diciendo, ¿qué respuesta se dio y a quién se dirigió? Versículo 14 dice, y él respondió, nuestro Señor Jesucristo, hasta 2300 días de tardes y mañanas. Entonces el santuario será purificado. Así que ahí encontramos la respuesta a la pregunta que hizo Gabriel. Nos dice aquí que volvamos a leer la nota número 1 y dice, la respuesta de Cristo está dirigida a Daniel y él la registró, lo que indica claramente que fue diseñada para el consuelo e instrucción del pueblo de Dios en el futuro. Analizando la lección, vamos a encontrar que la mensajera del Señor tiene un comentario sobre esta lección. Y miren lo que nos va a decir el comentario de Profetas y Reyes en la página 406 del capítulo 45, el retorno de los desterrados. Y miren lo que dice el espíritu de profecía. Poco después de la caída de Babilonia, mientras Daniel estaba meditando en esas profecías y pidiendo a Dios una comprensión de los tiempos, le fue dada una serie de visiones relativas al nacimiento y la caída de los reinos, juntamente con la primera visión, según se registra en el capítulo 7 del libro de Daniel. Ahí nos está mostrando que lo primero que Daniel recibió fue esa visión de el león, el oso, el leopardo y la bestia terrible y espantosa. Fue dada una interpretación, pero dice aquí, no todo quedó claro para el profeta. Escribió acerca de lo experimentado en el momento. Mucho me turbaron mis pensamientos y mi rostro se me mudó, mas guardé en mi corazón el negocio. Podemos mirar ahí que Daniel no comprendió toda la visión. Y miren qué más sigue diciendo. Mediante otra visión, le fue dada luz adicional acerca de los acontecimientos futuros. Fíjense que esa es la razón por la que viene una segunda visión, porque en la primera visión donde Daniel miró el león, el leopardo, el león, el oso, el leopardo y la bestia terrible y espantosa, hubieron cosas que Daniel no comprendió. Y ahora el Señor le da otra visión en Daniel capítulo 8. Y eso es lo que nos está relatando Profetas y Reyes. Sigue diciendo el espíritu de profecía. Mediante otra visión le fue dada luz adicional acerca de los acontecimientos futuros. Y fue al final de esta visión cuando Daniel oyó un santo que hablaba y otro de los santos dijo a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión? Y nos dice Daniel 8:13, la respuesta que se dio es hasta 2300 días de tarde y mañana. Y el santuario será purificado. Pero miren que cuando Daniel recibe o escucha la respuesta de nuestro Señor Jesucristo, miren lo que le ocurrió a Daniel. Le llenó de perplejidad,
con fervor solicitó que se le permitiera conocer el significado de la visión. No podía comprender la relación que pudiera haber entre los 70 años de cautiverio predichos por Jeremías y los 2300 años que, según oyó en visión, el visitante celestial anunciaba como habiendo de transcurrir antes de la purificación del santuario. El ángel Gabriel le dio una interpretación parcial, pero cuando el profeta oyó las palabras, la visión es para muchos días. Se desmayó, Daniel se desmayó cuando escuchó esta declaración. Anota al respecto: yo, Daniel, fui quebrantado y estuve enfermo algunos días, y cuando convalecí, hice el negocio del rey, mas estaba espantado acerca de la visión y no había quien la entendiese. Fíjense que Daniel al principio pues no entendió la visión de Daniel capítulo 8. Y si hacemos un repaso de acuerdo a lo que leímos aquí en el comentario del Espíritu de Profecía, nos dice: Daniel en el capítulo 7 recibe una visión, pero no la comprendió toda. Por eso ahora Dios le manda una segunda visión, Daniel capítulo 8. Y Daniel comprendió la profecía porque Gabriel vino y le explicó quién era el carnero, quién era el macho cabrío. Eso lo comprendió Daniel. Pero cuando Gabriel le dice ahí que en Daniel 8, que la visión es para muchos días, Daniel se desmayó. Esa parte de la profecía de Daniel 8 no la comprendió él, porque se desmayó y estaba perplejo Daniel. Y fíjense que eso es una comparación con nosotros, porque muchos de nosotros no alcanzamos a comprender Daniel capítulo 8. Y como no alcanzamos a comprender esta visión, la dejamos a un lado. No buscamos su correcta interpretación. Y sin embargo, vamos a mirar que al final Daniel recibe la correcta interpretación de este capítulo. Miren lo que sigue en la lección de esta escuela sabática. Cuando Daniel vio la visión, ¿qué buscaba? Y nos dice aquí la respuesta en el versículo 15. Mientras yo contemplaba la visión y trataba de comprenderla, vi ante mí una semejanza de hombre. Así que podemos mirar nosotros aquí que en la pregunta 4, ¿qué era lo que buscaba Daniel? Comprender esa visión. Por eso es que nosotros de igual manera, hermanos, debemos de buscar comprender el libro de Daniel y el Apocalipsis, porque allá en Testimonios para Ministros se nos dice que cuando comprendamos estos libros, tendremos un reavivamiento y una reforma de la verdadera piedad. Y aquí estamos mirando que Daniel es un claro ejemplo de lo que va a ser el pueblo de Dios, ya que en Daniel capítulo 12 y el versículo 3 nos dice: y los entendidos entenderán, así como Daniel entendió. Avanzamos a la nota 2 y nos dice: Daniel buscó el significado, sabía que el Señor tenía un propósito al dar esta visión, así como todas las instrucciones que el Señor da a su pueblo por medio de sus profetas. El caso de Daniel, miren lo que nos dice la nota. El caso de Daniel es instructivo y su ejemplo es digno de imitar. Cuán diferentes son las escrituras proféticas para muchos en la actualidad. Pero Jesús dice de la profecía de Daniel: el que lee, entienda. Es decir que
el Señor Jesús nos dice que el libro de Daniel sí se puede entender si pedimos en oración como buscó Daniel entender las visiones que Dios le dio. Comentando este versículo y comentando esta pregunta, la mensajera del Señor hace esta declaración aquí mismo en Profetas y Reyes, capítulo 45. Dice aquí: todavía preocupado acerca de Israel, Daniel estudió nuevamente las profecías de Jeremías. Estas eran muy claras, tan claras en realidad que por los testimonios registrados en los libros entendió. Aquí podemos mirar que Daniel está empezando a entender el número de los años del cual habló Jehová al profeta Jeremías, que había de concluir la asolación de Jerusalén en 70 años. Con una fe fundada en la segura palabra profética, Daniel rogó al Señor que estas promesas se cumplieran prestamente. Rogó que el honor de Dios fuese preservado. En su petición, miren lo que pidió Daniel, y nosotros estamos identificados con Daniel cuando hacemos la misma petición, que se nos enseñen estas visiones. En su petición se identificó plenamente con aquellos que no habían cumplido el propósito divino y confesó los pecados de ellos como propios. Por eso es que podemos mirar nosotros que Daniel nos está empezando a poner las bases para este estudio. Y miren la pregunta número 5. ¿Qué vio y escuchó entonces Daniel? Y miren lo que dice Daniel 8:15. Mientras yo contemplaba la visión y trataba de comprenderla, aquí viene la respuesta de lo que vio. Vi ante mí una semejanza de hombre. Y viene la respuesta de lo que escuchó. Y oí una voz humana en el Ulaí, que a gritos dijo: Gabriel, enseña la visión a este hombre. Miren lo que la Biblia nos dice, queridos hermanos, que Dios se preocupa por su pueblo para que puedan comprender las visiones y la palabra profética más segura. Dios envía a sus ángeles para que comprendamos la visión. Así como Dios envió sus ángeles a la mensajera del Señor para que comprendieran esta visión, así como Dios envió a sus ángeles a los pioneros adventistas para que comprendieran esta visión, así como Dios envía el mensaje de los 3 ángeles para que comprendamos la palabra profética más segura, así es como se la envió a Daniel. Y así es como estamos identificados con Daniel, con el remanente, con ese párrafo que dice Daniel 12:3. Los entendidos entenderán. Y aquí vamos a mirar que este mismo Gabriel, quien fue el que vino para explicarle la visión a Daniel, es el mismo que se le apareció a Zacarías, donde es conocido Gabriel como el ángel de la profecía. Miren lo que nos va a decir en el libro de Mateo, donde nos habla de Zacarías. Dice aquí, vamos a buscar, ustedes lo tienen ahí, y es en el libro de Lucas. En el capítulo 1 y el versículo 18 del libro de Lucas, dice: Zacarías preguntó al ángel:
¿Cómo puedo estar seguro de eso? Porque yo soy anciano y mi esposa avanzada en días. El ángel respondió, aquí aparece Gabriel, yo soy Gabriel, que estoy en la presencia de Dios. Por eso es que a Gabriel se le conoce como el ángel de la profecía. Y no solamente eso, Gabriel, como vamos a mirar más adelante, es el ángel que ahora ocupa el lugar que en un momento ocupó Lucifer. Eso lo vamos a leer más adelantito del espíritu de profecía y de uno de los pioneros. Miren qué más sigue diciendo. Gabriel, quien está en la presencia de Dios, he sido enviado a hablarte y a darte esta buena noticia. Lo mismo que ocurre con nosotros, hermanos. Dios quiere darnos las buenas nuevas por medio del evangelio, de la verdad presente, de las profecías, y envía a sus ángeles para que la entendamos. En el versículo 26 nos dice, al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Si nosotros vemos, diríamos lo mismo, y Gabriel fue enviado a Daniel, a el río Ulaí, para explicarle la visión a Daniel. Por eso podemos mirar nosotros aquí que la nota de la escuela sabática nos dice, el que se le apareció a Daniel en forma de hombre fue Gabriel. Vino a contestar su oración y explicar el significado de la visión para que Daniel pudiera conocer la naturaleza de su misión. Fíjense que esto es sumamente importante para nosotros, porque si nosotros comprendemos cómo Daniel esta profecía, vamos a comprender nuestra misión. Es decir, si nosotros comprendemos lo que Cristo está haciendo en estos momentos, que el espíritu de profecía le llama verdad presente, conoceremos nuestra misión. ¿Y saben cuál es nuestra misión? Nuestra misión, de acuerdo a Daniel 8:14, es saber ¿qué es la purificación del santuario? Número 2, saber qué es, cuánto tiempo demora esta visión. Nuestra misión también es saber qué es el continuo, qué es la prevaricación asoladora, qué es el pisotear del santuario, qué es el pisotear del ejército del cielo. Esa es nuestra misión, conocer, y no solamente conocer, sino también predicar esto a otros que no lo conocen, porque eso es lo que nos está diciendo aquí, que era para que Daniel pudiera conocer la naturaleza de su misión. Se le da la orden a Gabriel a los oídos de Daniel. Gabriel, dice nuestro Señor Jesucristo, haz que este hombre, es decir, Daniel, entienda la visión. Este mandato vino directo de aquel a quien Gabriel le hizo la pregunta sobre el tiempo y el santuario. Por eso sabemos que era Cristo. Cuando nosotros hacemos una recapitulación de estas primeras 5 preguntas es, número 1, en Daniel 8:13 encontramos a 2 santos. Esos 2 santos son Miguel, nuestro Señor Jesucristo, y Gabriel. Daniel está mirando que ellos dos están hablando y Gabriel le pregunta a nuestro Señor Jesucristo, ¿hasta cuándo va a durar la visión de el continuo, la prevaricación asoladora
y el pisoteo del santuario y del ejército del cielo. En base a esta pregunta que hace Gabriel, nuestro Señor Jesucristo, quien es Miguel, le responde a Gabriel con el beneficio de que Daniel escuche la respuesta. Y nuestro Señor Jesucristo da la respuesta en Daniel 8:14 y dice: hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado. Cuando vamos a el comentario del pastor Steven Nelson Haskell hablando de Gabriel, miren lo que nos dice. Gabriel es el ángel de la profecía, el mensajero que lleva la luz a los hombres. Al padre de Juan el Bautista, él dijo: yo soy Gabriel, quien se encuentra en la presencia de Dios. A Daniel, él dijo: nadie hay que luche a mi lado en estas cosas, sino Miguel, vuestro príncipe, Cristo mismo. Entonces Gabriel es el asistente personal del Hijo de Dios, teniendo la posición del cargador de luz que Satanás ocupó antes de caer. Fue Gabriel quien anunció el nacimiento del Salvador a María en Nazaret. Fue él quien dirigió el coro en las llanuras de Belén. Él, adjunto a otros como la estrella, guió a los magos hacia el bebé de Belén. ¿Y saben algo? ¿Saben hacia dónde nos lleva la explicación de Gabriel a nosotros? Nos tiene que llevar a nuestro Señor Jesucristo. Y esta respuesta esta interpretación que va a dar Gabriel nos lleva a la obra que está haciendo nuestro Señor Jesucristo en estos momentos. Es a saber que está ministrando en el santuario celestial en beneficio de su pueblo. Por eso vamos a mirar que Gabriel, quien es un ángel, en un sentido simbólico representa a los mensajeros del tiempo del fin. Es a saber, a el remanente que va a explicar esta visión y que a través de la explicación los va a llevar a todos aquellos que escuchen a los pies de nuestro Salvador, allá, a la intercesión que Él está haciendo en el santuario celestial. Por eso nuestra misión es llevar a toda nación, tribu, lengua y pueblo a mirar a el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo en el santuario celestial. Comentando el espíritu de profecía acerca de Gabriel, miren lo que dice la mensajera del Señor. Esto ya es la mensajera del Señor en el deseado de todas las gentes, en la página 202, capítulo 23, el reino de Dios está cerca. Ella escribió por inspiración del espíritu de profecía. Dice: fue Gabriel, el ángel que sigue en jerarquía al Hijo de Dios, quien trajo el mensaje divino a Daniel. Fue a Gabriel, su ángel, a quien envió Cristo para revelar el futuro al amado Juan. Es decir, Gabriel le explicó la visión a Daniel y también Gabriel le explicó las visiones a Juan, el profeta de Patmos. Y se pronuncia una bendición sobre aquellos que leen y oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas en ella escritas. Gloria a Dios por eso, porque ese mismo Gabriel es el que va a enseñar a su pueblo estas revelaciones. Porque no hará nada el Señor Jehová sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Aunque las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Quiero mencionar aquí que una de esas cosas secretas es
que nadie sabe, ningún ser humano sabe, número uno, la hora cuando termine el juicio investigador, ya que la misma profeta nos dice, no tengo conocimiento de cuándo terminará el juicio. De igual manera, otra cosa que se nos ha a nosotros ocultado es también cuándo es la venida del Hijo de Dios. Ya que Mateo 24 nos dice, porque nadie sabe el día ni la hora, sino solamente mi Padre. Por eso es que encontramos aquí que las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos por siempre. Dios nos ha dado estas cosas y su bendición acompañará al estudio reverente con oración de las escrituras proféticas. Por eso cuando nosotros miramos a Daniel y su comportamiento de él, debemos de imitarlo nosotros, porque en Consejos para la Iglesia, en la página 96, capítulo 6, titulado La vida santificada, miren lo que dice el espíritu de profecía. Mientras se eleva la oración de Daniel, el ángel Gabriel viene volando desde los atrios del cielo para decirle que sus peticiones han sido escuchadas y contestadas. Hablando de Daniel 8, este ángel poderoso ha sido comisionado para darle entendimiento y comprensión. Gloria a Dios, porque eso es lo mismo que va a hacer Dios con su remanente. Le va a dar entendimiento, Daniel 12:3, y comprensión para abrir delante de él los misterios de las edades futuras. Así, mientras trata fervorosamente de conocer y comprender la verdad, Daniel se pone en comunicación con el mensajero delegado del cielo. En respuesta a su petición, Daniel recibió no solamente la luz y la verdad que él y su pueblo necesitaban en gran manera, sino una visión de los grandes acontecimientos del futuro hasta el advenimiento del Redentor del mundo. Y miren la exhortación que nos hace el don de profecía. Los que pretenden estar santificados y sin embargo no tienen deseo de investigar las escrituras o de luchar con Dios en oración para obtener una comprensión más clara de la verdad bíblica, no saben lo que es la verdadera santificación. Es decir, si nosotros que nos llamamos de la verdad presente, no seguimos los pasos de Daniel y si no procuramos comprender el libro de Daniel y de Apocalipsis, aunque profesemos ser santos, nuestra santificación es una santificación falsa. ¿Por qué? Porque estas profecías nos van a llevar a la final conclusión de el que es santo, santifíquese más. Y el que es justo, siga siendo justo aún más. Por eso es que aquí nos da la exhortación el espíritu de profecía. Daniel habló con Dios. El cielo se abrió delante de él, pero los altos honores que se le concedieron fueron el resultado de la humillación y su ferviente búsqueda. Todos los que creen de todo corazón la palabra de Dios tendrán hambre y sed del conocimiento de su voluntad. Así como nuestro Señor Jesucristo dijo, el hacer tu voluntad, oh Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. Dios es el autor de la verdad. Él ilumina el entendimiento entenebrecido y da a la mente humana poder para captar y comprender las verdades que Él ha revelado. Las grandes verdades reveladas por el Redentor del mundo son para aquellos que investigan la verdad para encontrar
los tesoros escondidos. Daniel era un hombre de edad. Su vida había transcurrido entre las fascinaciones de una corte pagana y su mente estaba ocupado en los asuntos de estado de un gran imperio. Sin embargo, miren el ejemplo de Daniel. Sin embargo, él se aparta de todas estas cosas para afligir su alma delante de Dios y buscar una comprensión de los propósitos del Altísimo. Y en respuesta a su súplica, se le envía luz desde los atrios celestiales, destinada a los que vivieran en los días finales. ¿Con qué fervor, pues, debiéramos buscar a Dios a fin de que Él nos abra nuestro entendimiento para poder comprender las verdades que nos fueron traídas del cielo? Daniel era un siervo devoto del Altísimo. Su larga vida estuvo llena de nobles hechos de servicio por su maestro. Su pureza de carácter y su inalterable fidelidad son igualadas por su humildad de corazón y su contrición delante de Dios. Repetimos, la vida de Daniel es una ilustración inspirada de la verdadera santificación. Por eso se nos exhorta y se nos invita a seguir los pasos de Daniel. Avanzamos con la pregunta número 6 que dice, ¿qué mandato se le dio a Gabriel? Y la respuesta la encontramos en Daniel 8:16. Y oí una voz humana en el Ulaí que a gritos dijo, Gabriel, enseña la visión a este hombre. Así que Gabriel está recibiendo el mandato de nuestro Señor Jesucristo. Miren lo que nos comenta el espíritu de profecía en el conflicto de los siglos en la página 325 del capítulo 19, titulado Una profecía significativa. Aunque se le mandó que hiciera comprender la visión a Daniel, el ángel Gabriel, miren lo que dice, solo le dio a este una explicación parcial. ¿Y saben por qué es que solamente Daniel pudo recibir una explicación parcial? Porque Daniel se desmayó. Por eso no pudo recibir toda la comprensión y la explicación de Daniel 8. Miren qué más sigue diciendo. Cuando el profeta vio, Daniel, las terribles persecuciones que sobrevendrían a la iglesia, desfallecieron sus fuerzas físicas. No pudo soportar más y el ángel le dejó por algún tiempo. Daniel quedó sin fuerzas y estuvo enfermo algunos días. Estaba asombrado de la visión, dice, mas no hubo quien le explicase. Y sin embargo, Dios había mandado a su mensajero, haz que éste entienda la visión. Esa orden debía ser ejecutada. En obedecimiento a ella, el ángel, poco tiempo después, volvió hacia Daniel diciendo, ahora he salido para hacerte sabio de entendimiento. Entiende pues la palabra y alcanza inteligencia de la visión. Había un punto importante en la visión del capítulo 8 que no había sido explicado, a saber, el que se refería al tiempo, el periodo de los 2300 días. Por consiguiente, el ángel, reanudando su explicación, se expacía en la cuestión del tiempo. Podemos notar ahí, queridos hermanos, volviendo a hacer una recapitulación, es Daniel 8:3, hay dos santos. El primero es Miguel, nuestro Señor Jesucristo. El segundo es Gabriel. Y el que está mirando la visión es Daniel. Gabriel le pregunta a nuestro Señor Jesucristo, ¿hasta cuándo durará la visión?
de el continuo y la prevaricación asoladora y de el pisoteo del santuario y del ejército del cielo. Jesucristo le contesta en Daniel 8:14, hasta 2300 tardes y mañanas. Para eso, Gabriel le explica el comienzo de la visión. Esa visión comenzó con el carnero, quien era representado por Medo Persia. Gabriel le explica a Daniel el macho cabrío, quien era representado por Grecia. Gabriel ahora le va a explicar el final de esa visión, pero cuando Gabriel le va a explicar esa parte, Daniel se desmaya, se queda sin fuerzas y por consiguiente Gabriel deja a Daniel y más adelante pasa un tiempo cuando nuestro Señor Jesucristo, después de haber escuchado la oración de Daniel, le dice a Gabriel, anda Gabriel, ve y enséñale a Daniel la visión para que se haga sabio y reciba el entendimiento de la visión de los 2300 tardes y mañanas. Por eso avanzamos a la pregunta número 7 que nos lleva y nos sigue arrojando más luz de Daniel capítulo 8. ¿Qué le dijo Gabriel a Daniel? Entonces se acercó a mí y con su venida me asombré y caí sobre mi rostro. Pero él me dijo, hijo de Adán, entiende que la visión es para el tiempo del fin. Por eso la nota número 4 nos dice, la visión se extendió a través de las edades hasta los últimos días, incluso hasta el tiempo del fin. ¿Cuándo es el tiempo del fin? 1798. Esa parte de esta profecía lo miraremos en las siguientes lecciones de Daniel. Por eso Gabriel dice, en el tiempo de el fin será la visión. Y dijo, voy a explicarte lo que ha de venir al fin de la indignación, porque se cumplirá en el tiempo del fin. Es decir, al final del periodo. ¿Cuál periodo? Los 2300 días. Y luego un breve periodo de juicio, la purificación del santuario. Es a saber que al finalizar estos 2300 días comenzaría la purificación del santuario. Y entonces el santuario y el ejército ya no sería pisoteado, porque Jesús vendría al finalizar la purificación del santuario y libraría a su pueblo y establecería su reino. Todo eso es lo que Gabriel le explicaría a Daniel en el capítulo 8 acerca de la visión. Pregunta número 8 nos dice, ¿cómo afectaron estas cosas a Daniel? Mientras él hablaba conmigo, es decir, Gabriel, caí dormido en tierra sobre mi rostro, pero él me tocó y me puso en pie. Pregunta número 9. ¿Qué le hizo Gabriel? Gabriel tocó a Daniel y lo puso en pie, dándole fuerza y ánimo. Voy a saltarme esta parte de aquí, que tal vez la tocaremos en otro momento. Aunque verdaderamente vamos a colocarlas porque esta expresión que dice aquí, mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro. En una ocasión, la mensajera del Señor también cayó, pero cuando ella cayó, lo que ella recibió no fueron palabras gratas, fueron palabras de reprensión.
Y saben que lo que ella recibió es exactamente lo mismo que nos va a ocurrir a nosotros si no declaramos exactamente lo que la palabra de Dios dice. ¿Quieren saber este testimonio del espíritu de profecía? Miren lo que dice en Joya de los Testimonios, en el tomo 2, en la página 271, hablando de la naturaleza e influencia de los testimonios. Y ella aquí nos comienza a relatar cómo ella iba recibiendo su primera visión y cómo ella recibió su segunda visión. Pero en estas visiones que ella estaba recibiendo, ella no quería contar y declarar exactamente las cosas como Dios se la daba. Entonces ella recibió una reprensión de parte de Dios. Y miren lo que ella recibió a partir de su segunda visión. Dice aquí, en una segunda visión que no tardó en seguir la primera, me fueron mostradas las pruebas por las cuales debía pasar y que era mi deber ir y relatar a otros lo que Dios me había revelado. Me fue mostrado que mis labores encontrarían gran oposición y que mi corazón sería desgarrado por la angustia, pero que la gracia de Dios bastaría para sostenerme a través de todo. La enseñanza de esta visión me afligió grandemente porque me indicaba el deber de ir entre la gente y presentar la verdad. Un gran temor que me oprimía consistía en que si obedecía el llamamiento del deber y salía declarándome favorecida del Altísimo con visiones y revelaciones para la gente, podría ceder a una exaltación pecaminosa y elevarme por encima de la posición que me correspondía ocupar, atrayendo sobre mí el desagrado de Dios y perdiendo mi propia alma. Miren lo que sigue relatando ella. En ese tiempo había fanatismo entre algunos de los que habían creído el primer mensaje. Albergaban graves errores de doctrina y práctica. Y algunos estaban dispuestos a condenar a todos los que no aceptasen sus opiniones. Es decir, los que andaban enseñando el error querían que la gente aceptara sus falsos errores y los condenaban porque de acuerdo a ellos era una nueva luz que sin embargo no estaba de acuerdo a la palabra de Dios ni a las visiones que la mensajera recibía. Y miren lo que ella relata. Dios me reveló esos errores en visión. Es decir, queremos nosotros desenmascarar los nuevos errores que están hoy en día, nuevos para nosotros, pero que ya surgieron en el pasado. Vayamos a las visiones del espíritu de profecía, a los testimonios y vamos a encontrar esos errores que estaban en su tiempo y que ahora están entre nosotros. ¿Como cuáles errores? Número uno, de acuerdo a lo que estamos estudiando, el continuo. Número dos, la obra de la abominación desoladora. Número tres, el estar predicando y colocando fechas con el mensaje de los tres ángeles. Número cuatro, la falsa reforma pro salud. Número cinco, entre otras, el colocar los ojos en un santuario terrenal. Y entre muchos otros errores, ella los miró en visión. Y miren lo que se le ordenó. Y me mandó a sus hijos, es decir, la orden fue que fuera a sus hijos que erraban para declarárselos, dice aquí. Es decir, Dios le dio la orden al espíritu de profecía. Ve, muéstrasle sus errores, decláraselos. Pero al cumplir este deber, encontré acerba oposición y oprobio.
¿Qué vamos a encontrar cuando enfrentemos esos falsos errores? Oposición y oprobio. Por eso no nos debe de sorprender eso. Era, miren lo que dice, una gran cruz para mí relatar a los que erraban lo que me había sido mostrado acerca de ellos. Me causaba gran angustia ver a otros afligidos o agraviados. Y cuando estaba obligada a declarar los mensajes, con frecuencia los suavizaba y los hacía aparecer tan favorables para la persona como podía, y luego me apartaba a solas y lloraba en agonía de espíritu. Miren lo que hacía la mensajera del Señor. Dios le daba y le mostraba la apostasía, esos errores que tenían los predicadores de su tiempo, los pastores de ese entonces, esas doctrinas erradas, y Dios se las mostraba en visión. Y la orden es: ve y muéstrasle sus errores, decláraselos a ellos, clama a voz en cuello. Y cuando ella iba a presentar esas visiones, dice aquí que ella lo suavizaba. Oh, cuánto nos vemos reflejados en esa misma situación, que por temor a ofender, por temor a ser condenados, por temor a que nos critiquen, a que hablen mal de nosotros, nos abstenemos de dar el mensaje como es. Miren lo que sigue relatando la visión, porque lo mismo que le fue declarada a ella es lo mismo que se nos va a declarar a nosotros. Dice aquí: miraba a aquellos que tenían tan solo su propia alma que cuidar, y pensaba que si me hallase en su condición no murmuraría. Era difícil relatar los claros y penetrantes testimonios que Dios me daba. Yo miraba ansiosamente el resultado. Y si las personas reprendidas se levantaban contra el reproche y más tarde se oponían a la verdad, acudían estas preguntas a mi mente. ¿Di el mensaje como debía darlo? ¿No habría habido alguna manera de salvarlos? Entonces oprimía mi alma tanta angustia que con frecuencia me parecía que la muerte sería una mensajera bienvenida y la tumba un suave lugar de descanso. No comprendía, dice el espíritu de profecía, la mensajera del Señor, el peligro y el pecado de una conducta tal. ¿Se dan cuenta lo que dice aquí, hermanos? Que el no declarar los errores doctrinales, el no desenmascarar el error, el no dar el mensaje tal y como es, nos dice aquí que Dios lo considera como pecado. Es decir, hemos transgredido el mandamiento de Dios, porque Dios nos manda a dar el mensaje claro y directo, sin suavizar, sin poner palabras humanas, sino dictarlo, darlo tal como dice el profeta: clama a voz en cuello, tal como dice el mensaje del primer ángel, en alta voz. Por eso dice aquí que el no dar estos mensajes tan sencillos, claros y prácticos como están en las Sagradas Escrituras, el suavizarlos es pecado, porque hemos transgredido el mandamiento. Sigue diciendo aquí, dice, tal es la conducta, hasta que en visión, dice ella, fui llevada a la presencia de Jesús. Me miraba con ceño y apartó su rostro de mí. Es imposible describir el terror y la agonía que sentí entonces. Y aquí viene la expresión que es la que estamos analizando: cómo Daniel cayó y el ángel Gabriel lo levantó. Aquí de igual manera ella cayó, dice: caí sobre mi rostro delante de él, pero no pude pronunciar una sola palabra. Oh, dice el espíritu de profecía,
cuánto anhelaba estar amparada y oculta de ese ceño terrible. Es decir, Dios, nuestro Señor Jesucristo, cuando nosotros no damos el mensaje claro, práctico, sencillo y directo, Dios nos mira con un desagrado. Esa es la realidad. ¿Y saben por qué? Porque estamos violando al mandamiento que Él nos ha dado. Clama en alta voz. Por eso ella, el espíritu de profecía, miró esa situación. Ella dice: entonces pude comprender en cierto grado cuáles serán los sentimientos de los perdidos cuando clamen a los montes y a las peñas. Caed sobre nosotros y escondednos de la cara de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Esa mirada con ira es la que miró el espíritu de profecía, la que miró con ese ceño terrible. Sin embargo, aquí aparece el ángel que se le apareció a Daniel. Gabriel dice aquí: pronto un ángel me ordenó que me levantara. Y difícilmente puede describirse la escena que vieron mis ojos. Delante de mí había una compañía cuyos cabellos y ropas estaban desgarrados y cuyos rostros eran el mismo retrato de la desesperación y el horror. Se acercaron a mí y restregaron sus ropas contra las mías. Sí, mis hermanos, a veces, como dice aquí, es mejor, preferible decirles la verdad ahora, enseñar la verdad ahora, aunque se molesten, aunque se indignen, a que el día de mañana se escondan de esa mirada de la ira del Cordero. Es más preferible hacer la invitación hoy que el día de mañana ya no les podamos hacer esa invitación. Por eso ella sigue declarando y dice: se acercaron a mí y restregaron sus ropas contra las mías. Al mirar mis vestidos, vi que estaban manchados de sangre. Tristemente, esa va a ser el ropaje de muchos pastores, de muchos predicadores que suavizan el mensaje y que no lo quieren dar tal como Dios nos manda darlo. Volví a caer como muerta a los pies de mi ángel acompañante. No podía presentar una sola excusa y anhelaba estar lejos de ese lugar santo. El ángel me alzó y dijo: este no es tu caso ahora, Helena, pero esta escena ha pasado delante de ti para hacerte saber cuál será tu situación si descuidas el declarar a otros lo que el Señor te ha revelado. Esa amonestación es para nosotros también el día de hoy, porque lo que el Señor le ha mostrado a Helena es también para nosotros. Con esta solemne amonestación presente, salí a decir a la gente las palabras de reproche e instrucciones que Dios me diera. Ahí tenemos una escena diferente a la escena de Daniel en el capítulo 8, cuando Daniel dice: caí y el ángel me levantó. En esta ocasión, Helena cayó y el ángel la levantó. Y este ángel le dijo: pero este no es tu caso aún, Helena. Pero si hubiera seguido el espíritu de profecía, la mensajera del Señor, suavizando los mensajes y haber pasado al descanso, suavizando esos mensajes y reteniendo lo que Dios le había dado, créanme que su ropa estaría manchada de la sangre del remanente. Pero no era su caso, porque ella tuvo que declarar lo que el Señor le mostraba. Así de igual manera, si nosotros callamos, suavizamos el mensaje y pasamos al descanso, evadiendo nuestras responsabilidades, evadiendo el mensaje, nuestra ropa, en vez de estar
blanca va a estar manchada de sangre y la sangre de los que nos escucharon estará sobre nosotros. Dios quiera que no sea ese nuestro caso. Por eso, a partir de ahí, la mensajera del Señor salió a declarar lo que estaba escrito y lo que Dios le daba. Y a partir de ahí también Daniel iba a declarar lo que Dios le dijo que declarara. Y vamos a culminar por el día de hoy, aquí en la pregunta número 10. El día de mañana le pediremos a Dios, queridos hermanos, que al recibir el día sábado podamos concluir esta lección de escuela sabática. Y te invitamos para mañana a las 5:30 de la tarde a la continuación de esta escuela sabática. ¿Para qué? Para que comprendamos completamente lo que Dios, nuestro Señor Jesucristo, por medio de Gabriel, se le enseñó a Daniel, que es lo mismo que quiere enseñarnos el día de hoy. Y quiere enseñárnoslo para que nosotros cumplamos el mensaje del primer ángel. Temed a Dios y dadle honra y gloria, porque la hora de su juicio es, a saber, la purificación del santuario ha llegado. Y predicarlo sin diluir el mensaje, predicarlo así tal y como Dios nos los ha dado a toda nación, como dice Apocalipsis 14 y versículo 7, tribu, lengua y pueblo. El mensaje de la purificación del santuario. Por eso en la pregunta 10 dice, ¿qué dijo Gabriel que le enseñaría a Daniel? Y la respuesta la encontramos en el versículo 19. Y dijo, voy a explicarte lo que ha de venir al fin de la indignación, porque se cumplirá en el tiempo del fin. Es decir, Dios, como todo el tiempo, lo que cumple o lo que promete, lo cumple. Y esta visión que le dio a Daniel se está cumpliendo al pie de la letra. Y esto que Gabriel le va a explicar a Daniel es lo mismo que hoy Dios quiere explicarnos por medio de las profecías de Daniel y del Apocalipsis. Y hay una invitación porque se nos dice, bienaventurados los que lean, los que oigan y los que pongan en práctica las palabras de esta profecía. Apocalipsis 1 y el versículo 3. Te hacemos la invitación, querido hermano, hermanos que nos acompañaron aquí en este espacio, en este tiempo, nuestros hermanos Marisol, nuestro hermano Freddy, nuestra hermana Mari Mora, nuestro hermano Adán, nuestra hermana María Quesada, nuestro hermano David Ulises, nuestra hermana María Jiménez, nuestro hermano Cifuentes, a cada uno de los que estuvieron aquí. Vayamos en oración y pidámosle a Dios que nos dé sabiduría y entendimiento, como dice Daniel 12:3, los entendidos entenderán, para que podamos comprender esta visión. Culminamos haciendo un repaso hasta el versículo o hasta la pregunta 10. Número 1, Daniel 8:13 aparecen dos santos. El primer santo es Miguel, nuestro Señor Jesucristo. El segundo santo es Gabriel. Gabriel en Daniel 8:13 le pregunta a nuestro Señor Jesucristo, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo y la prevaricación asoladora y del pisoteo del santuario y el ejército del cielo? Nuestro Señor Jesucristo da la respuesta en Daniel 8:14. Por eso el versículo comienza, y él me dijo, es decir, Gabriel dice, el Señor Jesús me dijo, hasta
y 300 tardes y mañanas, y el santuario será purificado. Nos relata Daniel 8 que Gabriel vino a explicarle la visión a Daniel y le explicó una porción de esa visión. Comenzó con el carnero, se movió al macho cabrío, les dio la explicación de esa porción de esa visión. Pero cuando llegó a la visión del tiempo, es a saber, a la visión de las 2300 tardes y mañanas que están incluidas en esa visión, el continuo, la prevaricación asoladora, el pisoteo del santuario y también el pisoteo del ejército del cielo, cuando Gabriel le iba a explicar a Daniel, dice que Daniel se desmayó. Sin embargo, la Biblia nos relata que Daniel fue en oración y pidió a Dios que le explicara esa visión. Nuevamente se envía a Gabriel y el Hijo de Dios nos relata Daniel 8 que le dijo a Gabriel: anda Gabriel, ve y enseña la visión a este hombre. Y ahí es donde nos hemos quedado, donde viene Gabriel a explicarle a Daniel la visión. El día de mañana, si Dios nos permite, continuaremos con esta lección de la escuela sabática. Les damos gracias a cada uno de ustedes por habernos acompañado. Los vamos a dejar con este precioso himno después de terminar con una palabra de oración. Vamos a inclinar el rostro. Amantísimo Dios, que tu morada está en las alturas de los cielos. Hoy, mi Dios, hemos podido comprender que tú revelas tus secretos a los siervos, los profetas. Enviaste a Gabriel para explicarle la visión a Daniel. Hoy, Señor mi Dios, muchos de nosotros nos vamos a ir a dormir. Y muchos de nosotros, Señor mi Dios, no alcanzamos a comprender Daniel capítulo 8. Pero nos vamos a ir a descansar, Señor mi Dios, con la esperanza, con la fe de que así como enviaste a Gabriel para que le explicara a Daniel, así de igual manera envíes a tus ángeles para que nos lleven a través de la luz de las sagradas escrituras, la palabra profética más segura, y podamos comprender, Señor, esta visión. Te ruego y te suplico, Señor mi Dios, que nos hagas entender lo que nuestro entendimiento no ha podido comprender. Te ruego por mis hermanos que estuvieron aquí, por mis hermanos que el día de mañana mirarán esta lección, que de igual manera seamos como Daniel y vayamos en oración a ti para que nos expliques las sagradas escrituras. Como dice tu palabra, las cosas secretas te pertenecen a ti, mas las reveladas nos las has dado a nosotros para saber cuál es nuestra misión en el plan de salvación. Así pues, Señor, ayúdanos de igual manera a meditar en este precioso himno para que así, en un día no muy lejano, podamos estar y verte cara a cara, sin velo que nos los oculte, el rostro tuyo, ese rostro amado de nuestro querido y amado Salvador. Todo esto te lo pedimos en el precioso y bendito nombre de tu Hijo, nuestro querido y amado Salvador Jesucristo. Amén. Hasta el día de mañana, queridos hermanos, y que el Señor les bendiga.